Hola, bienvenidos a este canal, un episodio más acá en Íntimo Films, donde día a día vemos historias de cómo Dios ayudó y transformó la vida de aquellos que se dispusieron. El día de hoy no es la excepción. Vamos a ver la vida de Alexander Serpa, de cómo Dios lo llevó de un inicio muy pequeño a algo grande que tenía preparado para él. Soy Alexander Serpa, vengo de una familia costeña, familia campesina, esos campesinos aguerridos, esos campesinos de nuestro país. A la edad de 8 meses de nacido me da una enfermedad y casi me muero. Ya más adelantico, como a los 3 años, tengo que enfrentar otra enfermedad y una vez más vamos superando, pues vamos creciendo. Pues mi papá, como toda familia colombiana, trabajaba en el campo con mi mamá. Pero en el año 91, la guerra de este país toca a mi familia y por allá, estando uno pequeño, casi no tiene mucha memoria de eso, pero sí me acuerdo mi papá sacándonos a medianoche de allá porque venían matando de las otras finquitas, de los otros lados. Y bueno, lamentablemente papá y mi mamá pierden las pocas cosas que tienen, las vaquitas, los sembrados y esos temas. Y ya enfrentar entonces lo que le pasa a este país, a nuestro país, las familias del campo que se van para las ciudades. Y mi mamá me recuerdo yo que tenía que ir a trabajar y se ganaba en ese año, estoy hablando del año 91, se ganaba 2,000 pesitos. Y eso era para el pasaje de mi hermano mayor, para dejarnos almuerzo a nosotros, para los pasajitos de ella. Mi papá, después de esta situación, se tuvo que ir a un tío a trabajar también el campo y a tratar de recoger ese dinero para sostenernos. Vienen los 14 añitos en el año 94 y ya a mi mamá le había dado una enfermedad. Le daba algo terrible que era que se recostaba a dormir y se quedaba y había que reanimarla. Y en eso una y otra vez, y el médico le había dicho a mi papá que en cualquier momento se nos moría. Y ocurrió en el año 94. En ese año el presidente de turno hacía razonamientos en la energía. Cuando a las 6 de la tarde estábamos en la puerta de la casa y yo escuché, cuando mi mamá me llamó, escuché, Alex, y yo llegué a esa habitación, estaba oscura, no había energía, eran tipo 6:30, 7 de la noche y yo empecé a llamarla y ella no respondía. Fuimos a donde los vecinos, habían 2 enfermeras que vivían ahí cerquita y regresaron, empezaron a moverla, a llamarla y la una a la otra le decía, la vecina está muerta. Imagínese usted, uno con 14 añitos, escuchar eso. No sé por qué lo hice, no sé, la verdad no lo sé, pero me arrodillé y yo dije, Dios, si es verdad que tú existes, levanta a mi mamá de esa cama. Y le dije, si tú lo haces, yo te voy a entregar mi vida para siempre. Me sequé las lágrimas y cuando yo le pongo la mano en la frente a mi mamá, le dije solamente estas palabras, en el nombre de Dios, levántate. Y ella se levantó como cuando alguien se está ahogando, hizo y empezó. Y las vecinas, enfermeras estas, quedaron completamente privadas. Y no, yo contento porque mi mamá estaba viva. Yo dije, Dios existe de verdad. Y empecé una carrera en una pequeña iglesia con unos pastores muy buenos, muy queridos. A ellos les debo la formación cristiana, la formación de los valores. Y se convirtieron como en esa nueva familia para nosotros. Entro a trabajar en una clínica y empecé trabajando en esa clínica como mensajero. Entonces repartía el tiempo, trabajaba en la mañana y al mediodía me iba al colegio y los fines de semana trabajaba. Y así empecé haciendo y ya monté una empresa de mensajería en ese momento. Y empecé a ver a Dios en ese mover, a Dios hacer cosas. Y empecé a estudiar temas de salud porque quería ser médico y temas administrativos. Y bueno, ya para el año 2010 viene una situación que también empieza a marcar mi vida.
y empecé a sentir esos momentos difíciles que uno siente como se me acabó el tiempo en esta ciudad. Y oigo la voz de Dios cuando me dice: sal de tu casa, sal de tu tierra, a un lugar que yo te mostraré. Y me voy a la ciudad de Bogotá, que fue la ciudad donde Él me mostró. Vengo a Bogotá con todo el ánimo, con una ciudad nueva, con una metrópolis, con cosas diferentes, porque Santa Marta es una ciudad pequeña y ya Bogotá es una metrópoli, el trajín, se levanta uno temprano, llega tarde, córrale. Yo decía, pero ¿y por qué la gente corre? Y era que cuando veían el alimentador, el que no se sube enseguida tiene que esperar el otro. Y llego a Bogotá y iba a trabajar en una clínica grande, una clínica importante. Y llegando, el médico se muere, que era el enlace donde yo iba a trabajar. Y yo empiezo a pasar otra vez y a padecer necesidad y empieza todo. Bueno, ya uno, imagínese con lo poco de dinerito que uno tiene y la familia decirme: regrésese, que usted que hace allá, ese no es el lugar para usted. Y decía, pero no, fue Dios el que me habló. Y yo que estoy orando y escucho la voz de Dios. Y me dice: quédate, porque quien te trajo a esta ciudad fui yo, y en esta ciudad te bendeciré. Y a los pocos días conocí a una mujer y me llevó por primera vez a un lugar que yo nunca había pisado y se llama el Congreso de la República. Y yo estaba allí y durante ese día tuvimos que entrar y salir. Y la tercera vez me dice esta amiga: oye, ¿no será que Dios te quiere aquí? Y me acordaba de una palabra que me había dado cuando yo estaba en esa pequeña iglesia de Santa Marta de las que les hablé. Todos los que llegaban allí, profetas, invitados, pastores de otras ciudades, de otros países, me llamaban al frente y me decían que yo iba a ser una persona grande, que Dios me tenía para grandes cosas, que yo iba a ser como José, que Dios me iba a poner encima de muchas personas para ayudarla, me iba a poner a gobernar. Pero claro, yo tenía 17 añitos, era jovencito. ¿Qué iba a creer yo que iba a llegar al Congreso de la República? Imagínense, si eso es Santa Marta, por allá tan lejos. Pero ahora ya, en ese tiempo, estaba yo en el Congreso de la República y estaba Dios empezando a materializar el propósito que Él había dicho en mi vida. Siempre el arma más poderosa para encontrar nuestro destino y nuestro propósito será una palabra que Dios va a hablar directamente a nuestro corazón. Pero para que el cumplimiento de todas esas palabras llegue a nuestras vidas, vamos a tener que pasar algunas pruebas y momentos difíciles. Si has llegado hasta acá y aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a este canal dando clic aquí al botón de suscribirse. También puedes activar todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando lanzamos un nuevo video. Y si quieres apoyarnos mucho más, te invitamos también a que seas parte activa de ese canal, activando una de las membresías que tenemos disponible para ti. Si quieres saber más al respecto, aquí te vamos a dejar un video para que puedas activar las membresías y así apoyar más y más este proyecto. Veamos la conclusión de esta hermosa historia. Ya entro al Congreso de la República y empiezo a hacer las cosas. Pero claro, como todos nosotros, nos pasa una situación de que empieza uno como a recoger cierto dinerito y empieza el ego a crecerse. Y recién entrado allá, conozco a una joven. Yo me acuerdo que los pastores me decían, en su momento, lo hacían de la mejor manera y me decían que fuera con cuidado, que hiciera las cosas en orden, decentemente. Pero no, uno cuando el ego se le sube, uno no le presta atención a nadie. Y me terminó casando con esa joven, porque yo tenía una palabra. Y me fue, lamentablemente, como le va a las personas desobedientes. Puertas cerradas y adiós Congreso. Pero yo decía, no, yo tengo que sacar esto adelante. Y bueno, les quiero contar algo. Imagínense que después de estar trabajando en el Congreso de la República, el único trabajo que me salió fue de ir a trabajar en una ferretería. Me dijeron que necesitaban a alguien como que fuera a ser agente comercial allá. Yo, bueno, yo he sido gerente de clínica, yo sé de esto, es el otro, voy para allá. El primer día de trabajo me dieron un overol y unas botas. Y me dieron, en Bogotá se le dice una zorra, en la costa se le dice un carrito de esos para llevar tubos de esos que miden 6 metros. Se los digo que qué vergüenza era para mí. No el trabajar, sino que nunca había hecho ese trabajo. Y después de estar todo el tiempo en oficina y todo el tiempo codeándose uno con la gente y en cócteles y no sé qué, ahora ir a trabajar de eso. Yo lloraba mucho y decía, Dios, ¿esto por qué me está pasando? No fue la vida que tú me has dicho, no lo veo. Y escuché la voz de Dios otra vez y me dijo, no importa el lugar donde tú estuvieres, yo te volveré a llevar al lugar que tengo para ti.
pasa la prueba. Pero las cosas en el hogar seguían difíciles, la plata no alcanzaba y eran riñas con la persona con la que estaba en ese momento. Y al final una empresa norteamericana vio mi hoja de vida y le gustó. Y empezamos a trabajar y dije, ahora sí fue, gracias Señor. Y resulta que la empresa norteamericana la pagaban, los empleados que habían en Colombia se pagaban desde Ecuador. Y pasó algo terrible en Ecuador y quitaron la empresa en Colombia. Claro, cuando la persona con la que yo estaba en ese momento vuelve a verme en esta situación que otra vez sin empleo, ella ya no aguantó más y pues tomó la decisión. Y lamentablemente tuve que enfrentar un divorcio. Yo no quería que ella se fuera, yo decía, Dios, pero si fuiste tú el que me hablaste. Y para mí era terrible porque yo me había casado con una palabra y ahora veía todo mi sueño frustrado. Y yo lloraba. Esa misma noche el apartamento se me hizo duro, difícil. No pude dormir ni siquiera una noche solo en ese apartamento. Claro, el dolor difícil, el fracaso, volver a empezar, la soledad, sin trabajo. Y además de eso queda uno como hombre queda muy herido porque como si no pude llevar un hogar. Y un día estaba en un centro comercial y iba bajando unas escaleras y sentí tirarme de las escaleras. Y yo ya me angustié porque yo dije, esto nunca me había pasado en mi vida, sentir tirarme, suicidarme. Y Dios en su inmensa misericordia puso a alguien, un profesional de la salud mental, y me dijo, pues le conté lo que me estaba pasando y me dijo, tú estás al borde del precipicio. O le haces daño a alguien o a esa persona o te lo vas a hacer tú mismo. Y me dijo esta frase, nunca se me ha olvidado, suelta el derecho de venganza que tienes. Y eso me costó, empecé a soltar ese derecho de venganza, a soltar y a orar, a llorar mucho. Pero el dolor más grande que yo sentía hasta ese momento era que yo creía que yo era me inventaba las cosas, que era un falso profeta, porque yo le había dicho a todo el mundo y había peleado con todo el mundo que era que Dios me había hablado, y ahora ver ese sueño hecho pedazos, destruido, yo decía, lamentablemente soy un fracaso, decía yo soy un mentiroso, he engañado a todo el mundo, y eso fue doloroso. Después como de 3 o 4 meses, un día estaba en un lugar en la iglesia orando y yo sentí que alguien se me acercó y me puso las manos en el hombro y me habló al oído. Y me dijo esta frase, lo que a ti te pasó yo te lo permití para quitar el ego, la prepotencia de tu corazón. Yo lo he permitido porque así como eras antes no ibas a llegar a donde yo tengo preparado para ti. Claro, yo lloraba muchísimo, porque yo creía que no iba a conseguir a nadie más, porque ya el mundo se me había acabado, porque ya estaba más grande, ya estaba más adulto. Pero Dios en su inmensa misericordia me da una palabra y me dice que no me faltaría un hijo varón, que Él me había prometido que me iba a dar un hijo varón. Y ese hijo varón también le serviría a Él. Y tendría el mismo anhelo, el mismo deseo que Él me había dado a mí, de buscarlo, y esa misma fe la tendría ese hijo. Y apareció otra persona que Dios mandó, otra persona que Dios envió. Y puedo decirlo que hoy veo la restauración de Dios con ella. Y yo me acuerdo algo que es muy chistoso, que mi mamá me dijo, hijo, Dios te envió una persona y acéptala como viene. Y yo pensaba, yo decía, vendrá chueca, vendrá mocha. Es que uno se viene con acéptala como viene. Pues claro, cuando conocí a Andrea, que es mi esposa, y ella trajo un niño. Y Dios me da una palabra y me dice que lo acepte, que así como José crió a Jesús, así yo criaría a este niño también. Y ha sido como una restauración de parte de Dios, porque este niño tiene una relación muy especial conmigo. Nos integramos en esta casa. Él me dice papá, pero porque le nace decirme papá. Pero este año una sorpresa. El 7 de mayo de este año nos enteramos con mi esposa que estábamos esperando bebé. Y es ver el sueño de Dios cumplido, ver que Dios restaura. Pero además de eso, un día estando aquí en la oficina, Dios me dice, te voy a enviar un regalo y acéptalo. Es el tiempo de lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Y me llega la candidatura al consejo, y ahorita aquí desde FUNSA
Estoy con el partido Nuevo Liberalismo, me dieron el cabeza de lista, tengo el número 1 al consejo. Y Dios empezó a añadir y añadir y a traer esas palabras. Hay un texto que dice en la Biblia, en Salmos: tu pueblo se te entregará voluntariamente el día de tu poder. Y Dios ha puesto a esas personas, el equipo ideológico, a los líderes, a las familias, a las personas que me están acompañando en este sueño. Y bueno, voy a trabajar por la salud porque conozco la salud. Voy a trabajar por las mujeres libres de violencia, porque son maltratadas, porque tienen feminicidio que ha crecido muchísimo en nuestro país. Y voy a trabajar por una niñez con espacios seguros. Y creo que este es lo que Dios quería, lo que me dijo desde que era muy niño, desde que era muy joven. No ha sido fácil, pero te puedo decir que hoy siento restauración. Dios me dio un hogar, un hermoso hogar. Y no lo digo porque no tengamos vicisitudes o cosas, no. Lo digo es porque sentir uno que alguien lo ama, que uno ya hace parte de una familia, restaurar algo en ella como esposo, restaurar en el niño también como padre. Y lo que quiero yo con todo esto es exaltar a Dios. Yo no sé cuáles son las promesas que Dios te haya hecho. Si de pronto no las has visto cumplida, te lo aseguro, aguarda un poquito. Dios lo va a hacer. Lo que te dijo cuando eras niño, lo que soñabas, y el camino se te fue volviendo escabroso y ahora no ves la promesa de Dios. Pero yo te quiero decir hoy, Dios cumple sus promesas. Mi madre sigue viva. Mis padres siguen vivos, son el equipo más importante que tengo de oración. Oran todos los días, hablamos y oramos y están comprometidos en esta campaña. Los papás de mi esposa me quieren como un hijo. Hoy Dios me dio una esposa nueva. Y cada vez que este niño me dice, se acerca a mí y ver lo que son vulnerables, nuestros niños son vulnerables, pero saber que le puedo brindar esa protección, que les puedo brindar ese calor de hogar. Puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Yo veo a Dios en lo que hago. Y yo veo a Dios en esta candidatura ahora. Cada cosa que he hecho, las hago con una palabra. El Espíritu Santo existe. Es real y Él te prometió quizás un hogar, te prometió una carrera universitaria, te prometió que te iba a sanar de esa enfermedad, te prometió que iba a tener vida, te prometió que ibas a impactar a muchas personas. Él lo va a hacer, no importa por el momento que estés pasando. Él lo dijo, Él lo hará, Él lo habló y Él lo ejecutará. Tal vez el comienzo de nuestras vidas pueda parecer muy pequeño e insignificante a nuestros propios ojos, incluso a los ojos de los demás, pero a medida que nos aferramos a la palabra de Dios, Dios nos irá llevando de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Mantengámonos firmes en la palabra que Dios nos ha dado, en todas las promesas que Él nos hizo en algún momento, y aunque no veamos cómo eso se puede llegar a materializar, creo que la fe hace parte fundamental para que todo eso sea muy pronto una realidad. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga.